Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Roberto Padilla, de la región centro de Encuadre, la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, y el día de hoy estamos muy contentos en esta plática que tenemos con toda una personalidad de diseño, ella de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, que le agradecemos muchísimo, la maestra Berenice Miranda Vadillo. Vamos a empezar nuestra transmisión agradeciendo también a todo el Consejo Directivo de Encuadre, a Anuar, por su ayuda para esta transmisión. Y comenzamos con una breve semblanza de la maestra Berenice Miranda Vadillo, que es doctorante en Cartografías del Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, maestra en Creatividad para el Diseño y licenciada en Diseño Gráfico, ambos estudios realizados en la Escuela de Diseño del EDIMBA. Su labor profesional y académica se especializa en el diseño y coordinación de publicaciones, en la gestión de proyectos para divulgación del diseño, así como la asesoría de proyectos académicos y de investigación. Con casi 40 años de experiencia profesional como diseñadora, tiempo en el que ha coordinado y diseñado numerosas publicaciones y proyectos de comunicación para instituciones públicas y privadas. Es docente de la EDIMBA desde hace 30 años, impartiendo asignaturas de diseño, investigación y gestión, así como dirigiendo tesis a nivel licenciatura y posgrado, especialidad en diseño editorial y maestría en creatividad para el diseño, institución de la que fue directora del 2005 a 2013, además de haber ocupado diversos cargos de coordinación académica de licenciatura y posgrado. Participó activamente en Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, organización de la que fue presidenta del 2005 al 2007. Asimismo, fue encargada de la Comisión Libros del 2007 al 2015, desde donde conformó la editorial Encuadre. Ha gestionado, coordinado y organizado diversos foros de reflexión de diseño a nivel nacional, entre los que destaca el foro Diálogo Diseño, Económica, Política y Sociedad. Igualmente coordinó la Bienal Nacional de Diseño en 6 emisiones. Pues muchísimas gracias, Berenice, te agradecemos mucho que estés aquí. Muchas gracias. Les cedemos la palabra. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. En principio, pues quisiera agradecer a Encuadre y particularmente al maestro Roberto Padilla, desde la Comisión de la Región Centro, por este espacio que pues hace unos minutos platicábamos que me parece que es un espacio que deberíamos de promover entre nuestras propias comunidades, ¿no? Para compartir pues lo que cada maestro desde las distintas instituciones y visiones del diseño se pueden dar, ¿no? Me complace también volver a estar en estos espacios académicos que promueven Encuadre. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre identidad e intervención gráfica de evento cultural, que son proyectos que llevo desde la licenciatura y que voy a compartir con ustedes las experiencias de los últimos 5 años. Estos proyectos se realizan en las asignaturas de taller de diseño 1 y 2, que se imparten en tercero y cuarto semestre, y estudio complejo de diseño 1, que se da en quinto semestre, de la licenciatura en diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. En principio, pues debo comentarles que, como la mayoría de ustedes saben, desde hace 30 años la EDIMBA tiene una sola licenciatura en diseño, es decir, sin apellidos, como decimos familiarmente en la escuela. Por esa condición, la carrera no tiene la especialización en diseño gráfico. Aquí pueden ver ustedes las materias que están de primero a octavo semestre, que se imparten, digamos, en el nodo de diseño e investigación, en donde pues están los talleres y también están las asignaturas de investigación. Sin embargo, a pesar de esta, digamos, pareciera como integración de todas estas disciplinas, como parte de la formación de las y los estudiantes, existen algunos proyectos con enfoques de diseño específico, sobre todo en los primeros semestres, es decir, en diseño gráfico, industrial o textil. Eso con la idea de que ellos puedan entender como esta actividad proyectual desde la disciplina específica para después poder abordar problemáticas sociales desde el diseño en un sentido mucho más amplio. En esos proyectos que se dan en estas dos asignaturas del taller de diseño y de estudio complejo, que son en los que yo me voy a enfocar, están dentro del nivel resolutivo, que es el segundo año de la carrera, y el nivel autónomo, que es el tercer año de la carrera. Se les ofrecen a los alumnos estos cursos con estos enfoques específicos
y son los alumnos los que eligen los de su interés, con los que trabajarán a lo largo de todo el semestre. En los 3 semestres con los que yo trabajo, trato de que se puedan como hacer proyectos en donde el diseño gráfico es el que tenga como el mayor peso y las características tanto productivas como técnicas como específicas del diseño gráfico. Y digamos que también los productos que se desarrollan. Siempre selecciono temas vinculados a eventos culturales o actividades artísticas. Eso con el fin de que las y los estudiantes conozcan su propia institución, el INBA y la Secretaría de Cultura en general, con el propósito de desarrollar también en el estudiante su capacidad creativa y de ejercitar la práctica reflexiva. Estos son los primeros proyectos en los que ya realmente ellos están empezando a trabajar en proyectos de diseño. Anteriormente están solamente en ejercicios previos donde se les están dando los elementos básicos para el diseño. Entonces, digamos que están empezando a hacer el trabajo de la actividad práctica. El curso tiene como denominación identidad gráfica o en su caso intervención gráfica, dependiendo del semestre, para eventos para eventos culturales o para actividades artísticas. Siempre trabajo con estos temas, dependiendo del semestre y de acuerdo al nivel de complejidad. Sin embargo, digamos que los objetivos generales en ambos casos es que puedan analizar, reflexionar y aplicar las distintas fases proyectuales. Es aquí donde nosotros hacemos énfasis en cuáles son estas etapas o estas fases de la actividad proyectual, en donde hacemos énfasis en la investigación, tratando de que lo visualicen con un pensamiento creativo y crítico. Son dos como ejes del proyecto en general. La investigación se vuelve también una parte sustantiva del proyecto para que ellos entiendan la relación. Básicamente lo que nos sucede es que cuando los estudiantes están en estos semestres, tienen la investigación, saben que tienen que investigar, pero cuando empiezan a diseñar como que no saben cómo vincular lo que encontraron o lo que investigaron cuando ya empiezan a formalizar. Ahí hay como, decía una maestra, el triple salto mortal para llegar al otro lado de la línea y no saben cuál es. En mi caso, una de las cosas que he encontrado es que cuando ellos empiezan a entender o a enlistar los hallazgos de la investigación que les permitan a ellos que esos hallazgos, no solamente de identificar a la institución o al promotor con el que estemos trabajando, sino también estos elementos con los que ellos van a decidir qué respuestas desde el diseño pueden dar a los problemas que están encontrando, de acuerdo a la naturaleza misma de la institución. Es decir, que esa lista se vuelve crucial para el trabajo posterior. Y desde esa lista también se pueden determinar, hacer todos los lineamientos conceptuales, que también se vuelven fundamentales para la parte de la configuración. Entonces, el curso propone vincular aspectos metodológicos y técnicos en un proyecto de contexto contemporáneo. Siempre se procura que los proyectos tengan como una posible viabilidad de ser realizados. No siempre se logra, pero digamos que son proyectos que están pues, en proceso de que pudieran ser viables. Dentro para poder como desarrollar el curso, trabajo con 3, digamos, grandes actividades de aprendizaje o modalidades para el trabajo curricular. A través del seminario, es decir, se hacen trabajos para analizar y reflexionar sobre el tema que estamos abordando. Se trabaja también con el debate y la discusión de las distintas etapas que se van dando a lo largo del proyecto. También tenemos algunas lecturas comentadas. Es un espacio ahí interesante porque los alumnos pueden acercarse no solamente a lecturas especializadas, ¿no? Nos gusta mucho, aunque
aunque pareciera que estos autores ya no deberíamos de abordarlos, creo que siguen siendo pertinentes. Trabajamos con John Costa, por ejemplo, y como que ellos visualizan pues el quehacer del diseño, en este caso gráfico. Pero también utilizo algunas lecturas que son lecturas de la literatura mexicana básica, que permiten entender los contextos de ciertos momentos históricos del país o de ciertas corrientes estilísticas, tanto del diseño como de las artes plásticas. Es decir, puedo abordar lecturas como El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, como para entender los públicos mexicanos, ¿no? Desde sus raíces y desde sus orígenes, y bueno, eso siempre genera una gran discusión porque, bueno, siempre les digo, entiendan que se escribió en los años 50, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de género, ¿no? Pues es como muy fuerte, pero eso abre la posibilidad de que los debates sobre estas lecturas y sobre los temas que estamos abordando se vuelvan como en este desarrollo de este pensamiento complejo. También utilizamos mapas y cuadros sintéticos, ¿no? Desde el taller, pues los ejercicios prácticos, ¿no? La experimentación con materiales, la observación y comparación de procesos, la elaboración de bitácoras. Trabajamos mucho el taller en ejercicios análogos y digitales. Nos permite como que esta parte de lo análogo puedan ellos explorar como su proceso creativo. Y creo que cada uno de ellos empieza a encontrar cuál es como su fortaleza en términos de las técnicas, en términos de las representaciones. Y pues desde luego también tenemos la parte de la cátedra, es la exposición, la investigación, los trabajos escritos, los debates. Todo ello se vuelve como parte importante para que se puedan lograr los objetivos. En la parte de las etapas, para poder abordar ya la actividad proyectual, utilizamos como las primeras 3 etapas de la estructura proyectual básica, ¿no? Análisis del problema, conceptualización y configuración. En esos 3 se centran las etapas de lo que va a conformar el proyecto. En el caso del análisis del problema, trabajo con la investigación cuantitativa. Me parece que la metodología y las fuentes de documentación de la investigación cuantitativa en esos niveles les permiten tener información precisa y de un panorama general de la institución que se estudia, para saber quién es, qué hace, cuál es su misión y visión, qué tipo de identidad es, cuántas personas la integran, cuál es su estructura, en fin, ¿no? Entre otros temas. En ese sentido, las fuentes de consulta a las que recurren pues son las estadísticas, los documentales y también hacemos una breve investigación de campo. Trabajo también en esta investigación entendiendo las 4 fases de la investigación, las etapas de la investigación cuantitativa: compilar, clasificar, analizar e inferir. Entendiendo que no son procesos lineales, como tampoco lo es la estructura proyectual, sino que es un ir y venir, siempre está en constante movimiento y por lo tanto, si bien tenemos una entrega específica para la investigación, sabemos que esta se puede seguir nutriendo a lo largo del desarrollo del proyecto para la entrega final, ¿no? Una vez concluida, como les mencionaba anteriormente, la investigación, es importante que la lista de hallazgos se haga en este momento. Generalmente trabajo con que las investigaciones se hacen en equipo, no se hacen de manera individual. Eso hace que puedan avanzar más rápido en términos de la recopilación de información y la clasificación y análisis, que sea en equipo, y por lo tanto también los listados de hallazgos se vuelven también con una mirada diversa a partir de los equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo también es interesante decir que siempre les doy alternativa para que ellos puedan conformar los equipos. Una opción es que yo los forme,
por orden de lista, por sorteo, ¿no? Yo les digo a ustedes me dicen cuál quieren. Jamás han escogido esa. Otra puede ser a través de sus cuates, ¿no? O sea, yo me voy a juntar con mi cuate que ya sé que, ¿no? Pues somos amigos, también puede ser. Y la tercera, hasta ahora, es la que todos han elegido, los grupos que he tenido siempre eligen esa tercera, que es por el tema específico. Es decir, por ejemplo, si yo estoy abordando las escuelas superiores de Lima, están divididas en 4 disciplinas: danza, teatro, música y artes plásticas. Entonces yo les digo, bueno, pues vamos a escoger artes plásticas, danza, y pues prefieren esa, porque entonces encuentran que lo que les atrae es el tema, más allá del cuate o más allá de que les impongan. Entonces el trabajo colectivo a partir de estos equipos de trabajo se vuelve muy interesante también para ellos, también para mí, porque están integrados por un objetivo personal, pero con distintos perfiles. Y eso pues hace que se enriquezca y que los hallazgos sean como más diversos, ¿no? No están en una misma línea como si fueran ellos amigos. Algunos ni siquiera se conocen ni están cerca. No siempre funciona. A veces los alumnos no siempre se integran o no siempre pueden trabajar en equipo. Pero esta etapa del análisis del problema la trabajo siempre en equipos con los alumnos. Para la siguiente etapa, que es la parte de la conceptualización, se elabora un brief. Ese brief determina los lineamientos conceptuales, la definición de los requerimientos de diseño y las características, especificaciones y determinaciones del proyecto de diseño. Es decir, este documento es el que nos permite saber hacia dónde va a ir encaminado el proyecto. Es el enlace, este documento es el enlace entre la investigación y el desarrollo de los productos. Es aquí donde inicia el entendimiento de lo que significa el pensamiento complejo y es donde considero que es el punto central de la actividad proyectual. O sea, para mí este documento o esta definición hace que los alumnos puedan brincar hacia soluciones más pertinentes a los problemas planteados. La etapa de configuración, que esa, pues, obviamente que es la que los alumnos esperan ansiosamente y la que sufren también al final, empieza con un proceso de bocetaje, y aquí sí solicito que sea análogo, donde a través de estos primeros ejercicios, primero en bocetos de manera muy, muy rápida, de manera muy como en primeros pensamientos o primeras ideas, y poco a poco se van transformando en propuestas más concretas, pero en cada una de ellas se hace continuamente un análisis y reflexión sobre la relación entre la forma y el concepto, a fin de que no pierdan lo señalado en el brief que realizaron anteriormente. Eso les permite entonces que sus propuestas siempre tengan como una pertinencia y no se alejen y sean solamente ocurrencias que se despegan de lo que es el problema esencial. También es importante saber que los presiono para que puedan tener varias propuestas. Hay algunas veces que los alumnos, sobre todo en estos semestres, confunden lo que es realizar propuestas de lo que son las variantes. Y a veces, cuando ellos piensan que su propuesta es realmente innovadora, realmente ya solucionaron el problema, les cuesta mucho trabajo salir de ella y buscar otra alternativa para presentar otra propuesta. Y entonces empiezan a hacer variantes de popurrís tipográficos, con 1000 paletas de color, con la composición arriba y abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y entonces empiezan a quedarse con una misma propuesta. Con ellos trabajo para que se salgan de esta primera idea y busquen otra.
En un 50% de los que pueden brincar hacia otra propuesta terminan desechando la primera, y la segunda que hacen o la tercera que hacen es la que finalmente queda como propuesta final. Muy pocos, pues diría yo como la mitad, sí se quedan con la primera propuesta porque las siguientes siguieron sin convencerlos, ¿no? Pero pues es importante estar. Pienso también que ese proceso de lo análogo. Después ya para propuestas más afinadas sí pasamos a lo digital, que obviamente tiene una capacidad de respuesta pues mucho más rápida, y que ahí ya se afinan detalles para propuestas más afinadas. Paralelamente a este proceso del bocetaje, también los acompaño para que empiecen a buscar referentes tanto en el diseño, referentes estilísticos, tanto en el diseño como en las artes plásticas. Hay que reconocer que en el caso de la educación básica, media y media superior, pues no existen contenidos que tengan que ver con las disciplinas artísticas, y pues poco conocen acerca de los estilos gráficos. Entonces, es un descubrimiento para ellos, sobre todo con estas instituciones culturales y artísticas, se vuelve fundamental acercarlos a estos materiales. Así es que, bueno, recurrimos a los catálogos de arte de la biblioteca de la escuela. Los llevo a algunos espacios con los que son parte del proyecto que estamos realizando, pero particularmente espacios ya sea artísticos, museos o algunas escuelas, para que vean las prácticas escénicas, y van descubriendo, digamos, como estos otros espacios y conocimientos que les son muy atractivos. De hecho, trabajo particularmente con estos referentes mexicanos y latinoamericanos que posteriormente les inspiran para los diseños que estarán trabajando. Esa es, digamos, como pues la parte estructural de cómo desarrollamos los proyectos. Hay una parte de ya adentrándonos, digamos, a la parte de la identidad gráfica. Para la selección de los temas y los problemas a resolver en el curso, se determinan contemplando el concepto de la identidad en el sentido amplio del término, no solamente en la identidad gráfica, sino en todo lo que eso significa. Por un lado, para que el estudiante conozca algunos de los contextos a los que pertenece, en este caso, pues, al propio Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? A todo lo que son las disciplinas artísticas y todo el quehacer del propio instituto, y en general de la Secretaría de Cultura y todas las otras instancias que conforman a la propia Secretaría. Eso tiene como pues la intención de acercarlos a esos espacios y entenderse a sí mismos. Es decir, que tenemos la identidad de la comunidad, que se identifica en este caso como miembro de la Escuela de Diseño. La identidad cultural como un miembro de la comunidad artística del INBA y de la Secretaría de Cultura, pero también dentro de estas disciplinas artísticas, entendiendo al diseño como una de esas disciplinas artísticas contemporáneas. Y entonces, digamos, como que le da un sentido. Pero también perfilando su identidad profesional como diseñadora o diseñador. Porque el tema tiene ese otro objetivo, subyace en los proyectos que se desarrollan en estos cursos. Y por el otro lado, pues desde luego, introducir al alumno en el ejercicio de la identidad gráfica, entendiendo a la institución con la que se trabaja para generar propuestas pertinentes al evento específico del que se trate. Es decir, no solamente entendiendo la identidad gráfica como ese diseño de imagotipos y logotipos que se desarrollan para una empresa, ¿no? Con las políticas empresariales, sino esta otra identidad gráfica que pertenece al ámbito de lo cultural y lo artístico desde las instituciones públicas, y que tienen públicos
específicos, ¿no? Ya sea los públicos asiduos o los públicos, los nuevos públicos con los que se puede trabajar. Entonces, por eso la identidad gráfica en estos cursos tiene como objetivo principal, pues sí, la identidad gráfica como de diseño, pero estas otras 3 identidades como conceptos. Y en ese sentido, me permito presentar algunos de esos proyectos que son el resultado final. Los proyectos de imagen gráfica es aquella imagen que define el diseño rector de la campaña de difusión, aplicado siempre en principio al cartel, y se presentan aplicaciones a los medios de promoción basados en los que utiliza la institución para estos eventos culturales. Es decir, nosotros no proponemos ni diseñamos la campaña de difusión, sino que utilizamos aquellos que el departamento de difusión o la coordinación de difusión de la institución con la que trabajamos ya tienen definidos. Por obvias razones hay algunos medios que no se utilizan porque no son pertinentes, porque no entran dentro del presupuesto o porque pues no están a su alcance. Entonces, pues a lo largo de estos años he trabajado, como les decía al principio, también con proyectos que puedan ser en contextos contemporáneos. Este fue el ejercicio que se hizo en el 2020. Nosotros iniciamos el semestre en febrero. Y como saben, pues para marzo, pues tuvimos que cerrar, como todo mundo, por la pandemia. Por lo tanto, este es un proyecto que a mí particularmente siempre me enorgullece mucho, porque a pesar de las condiciones tan adversas con las que trabajamos pues todos, que ya sobra decirlas, entre ellas, por ejemplo, que se estaba trabajando, se tenían ya visitas guiadas a los espacios donde estaban los murales. Entonces, bueno, se trabajó en el 2020 y se trataba de hacer una estrategia que promoviera los 100 años del muralismo mexicano que se celebrarían en ese año. Obviamente, pues no se logró, no pudo salir. Sin embargo, bueno, tomen en cuenta que estos alumnos son de 4º semestre y que no son de la carrera de diseño gráfico. Por lo tanto, me parece que es pertinente decir, pues, esas características. Como ven también, o van a estar viendo, también ellos encuentran como estas maneras en las que pueden ellos representar su trabajo a partir de la facilidad que encuentran de ciertas técnicas. Esta chica, por ejemplo, pues obviamente tiene una mano maravillosa para la ilustración y ella hizo una campaña para cada uno de los 3 grandes muralistas y pues ella ilustró la mitad del rostro, pues es un rostro de cada uno de los pintores, hizo a Siqueiros, hizo a Rivera, hizo a Orozco. Y la otra mitad del rostro es uno de sus murales, los más representativos. Entonces, bueno, pues ella tuvo esa posibilidad de expresión. En este otro caso, también el caso de Margarita, también recurrió, digamos, a una manera de síntesis ilustrativa con la que, por ejemplo, ella decía, es que a mí me parece injusto que solamente aparezcan los 3 grandes muralistas y yo me inclinaría por poner a otros. Pues dije, pues tú propone a los que quieras poner, y entonces incluyó a Tamayo y a González Camarena, en donde el traje de ellos, pues es uno de sus murales, ¿no? Y aquí lo que me parece relevante es que ellos, a partir de la imagen gráfica que se diseña, tienen que diseñar las distintas aplicaciones, incluyendo los distintos formatos, entendiendo que no solamente es que los formatos entonces se hagan alargados o cuadrados o en el formato, sino que tienen que darle un especial formato y tratamiento para cada medio. Entonces aquí, por ejemplo, ella propone que se hagan pendones afuera de uno de los museos
en uno de los patios del museo y pone el rostro de cada uno en uno de los pendones. Y la de abajo es la página electrónica del INBA. Ay, perdón. Me pasé. Aquí trabajamos con, en este año, este ya fue al siguiente año, trabajé con la conmemoración del natalicio de algunos artistas. Aquí solamente tengo ejemplos de artistas plásticos, pero busqué cuáles eran los artistas importantes que celebraban 100, 120 años de su nacimiento. Y bueno, pues ese año particularmente, o sea, era para el siguiente, para el 2022, había una serie de personajes, pues icónicos, importantes, ¿no? Otro fue Leopoldo Méndez, uno de ellos fue Leopoldo Méndez, perdón. Y bueno, aquí ella hizo una representación de Leopoldo Méndez trabajando a partir de una imagen que hay de Leopoldo Méndez, una fotografía, y también hace la adecuación a los distintos formatos. Aquí también estaba Tina Modotti, aquí se celebraban sus años de fallecimiento, se conmemoraban. Esta chica trabajó con el recorte de algunas de las fotografías de Tina Modotti, con una textura de fondo, y también utiliza, o sea, la campaña implica que cada medio estaría utilizando distintas fotografías de Tina Modotti. Por lo tanto, aquí tenemos el cartel en donde está esta mujer cargando esta bandera, luego está la teguana en el pendón, y está la hoz, el martillo y las balas que están en el parabús, ¿no? Es decir, este es otro de los ejemplos en donde la imagen gráfica determina cuál es el concepto y todos los lineamientos conceptuales de la imagen, pero con esos mismos elementos es que se puede transformar sin que se pierda la identidad de la propia imagen. Aquí tocó otra de Tina Modotti. Ella también trabajó en la repetición de algunas de sus fotografías con algún tratamiento. Lo interesante es cómo en cada uno, por eso traje como algunas variantes, cómo cada uno de de estas alumnas o alumnos están trabajando con distintas técnicas y de acuerdo también a la facilidad que ellos tienen para representar con collage, fotografía, ilustración, etc. Un año después, entonces, trabajé igual con el mismo principio, pero en esta ocasión teníamos ya el regreso a las aulas, ya de manera presencial, y entonces volvían a revivir los movimientos feministas, los movimientos de mujeres en la escuela, y nos pidieron que pudiéramos abordar el tema para que ellos pudieran desarrollar, no todos los cursos, pero sí algunas asignaturas. Y yo me di a la tarea de que las chicas conocieran, también los chicos, porque también tenía yo alumnos y alumnes en la clase, conocieran como algunas mujeres que tenían vidas también, pues bastante como ilustrativas de este proceso de mujeres emprendedoras, y bajo todas las condiciones adversas. Entonces, aquí nos tocó Leonora Carrington. Esta chica reinterpretó a Leonora Carrington a través de la ilustración. Ella sí le costó muchísimo trabajo porque fue un trabajo muy, muy arduo el que hizo. También teníamos a Luis Barragán. Luis Barragán, en este caso, ella también es una chica que ilustra, pues, tiene una facilidad para la ilustración, y entonces hizo con los mismos conceptos de diseño, pero aquí sí hizo una ilustración para cada medio. No es la misma ilustración, sino que utilizó utilizando técnicas de
pintura de acuarela, un poco como en estas representaciones del bocetaje rápido de los arquitectos, con acuarelas y haciendo como estos especies de paisajismos. Muy interesante. Y estos dos que a mí me parece que es un collage. En el caso de Mariana Jampolsky, que es una fotógrafa más conocida como fotógrafa y poco conocida como grabadora. Y entonces aquí Irad hizo un trabajo muy interesante porque encontró esta imagen de esta niña, ¿no? En grabado, y al mismo tiempo encontró una fotografía de otra niña, también otra niña indígena, y entonces hace este rostro que pues integra muy bien quién es el personaje de Mariana Jampolsky. En el caso de Perla en Remedios Varo, ella hace un collage con algunos de los personajes de los cuadros de Remedios Varo y un retrato que le hicieron, es un retrato que le hicieron a Remedios Varo y que ella intervino, y entonces Perla vuelve a intervenirlo y hace este retrato con un fondo de otro cuadro de Remedios Varo. Es decir, hay un collage ahí lleno de elementos que permiten entender a Remedios Varo. Ahorita sería como, no es el tema, pero cuando ella lo explica y por qué le pone la bruja de Uranaga, es todo un proceso conceptual ahí muy, muy interesante el que realizan. También como ejercicio previo al desarrollo de estas identidades gráficas, iniciamos con trabajos de los logotipos en este caso trabajamos con la imagen gráfica para las escuelas de educación artística, que hasta la fecha no tienen una identidad gráfica y que ahora estamos trabajando con ellos para que algunas de estas propuestas, tenemos 6 propuestas para CEDARS y 4 propuestas para las escuelas de iniciación artística, que ojalá y se logren. Pero este es un ejercicio que apenas dura 4 o 5 semanas escasamente, ¿no? Es un ejercicio rápido en el que sirve como para empezarnos a adentrar en el proyecto mayor y donde también podemos valorar cómo están ubicados los estudiantes en términos de sus habilidades, conocimientos y destrezas. Eso es con respecto a lo que tiene que ver con la identidad gráfica, ¿no? Hemos trabajado también con las presentaciones de las escuelas superiores del IMBAL y en ese caso sí tuvimos como la fortuna de que la mayor parte de las propuestas estuvieron promovidas en los distintos medios en los que se promueven. Cada escuela del IMBA, al final del semestre, como pues todas las carreras artísticas, hacen sus presentaciones finales, algunas puestas en escena, algunas las de teatro, de música, etc. Y entonces nos dimos a la tarea, fue un poco una locura. Trabajamos con 6 escuelas, con el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, la Escuela Nacional de Danza Folclórica, con la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, con la Escuela Nacional de Arte Teatral y con la Academia de la Danza Mexicana. Y todas las propuestas fueron elegidas. Entonces, fue un trabajo muy enriquecedor también para los alumnos. Eso es lo que respecta a la identidad. Ahora, ¿qué pasa con la intervención gráfica? Ya en los semestres de estudios complejos de diseño, entonces sí se tienen que realizar proyectos que tienen un mayor nivel de complejidad. Aquí voy a presentar 2 proyectos. El segundo un poco incipiente porque todavía no estamos terminándolo apenas, pero quería yo platicarles. Hace un par de años descubrí unos ejercicios, unos proyectos, una técnica que se llama urbanismo táctico. El urbanismo táctico, que si bien inició desde los años 70, tuvo un gran auge en pandemia, básicamente con los arquitectos. Cuando yo lo descubrí, me di cuenta de que pues
los diseñadores gráficos, desde luego, podemos tener como una intervención ahí importante. El urbanismo táctico trata de mejorar los espacios por los que transita la comunidad en una colonia, en un barrio, en un espacio, en la calle. Y es un trabajo colaborativo. Es decir, los diseñadores o los arquitectos hacen un planteamiento de cómo pueden mejorar las condiciones del espacio y digamos que a partir de ese planteamiento, en colaboración también con la comunidad, empiezan a trabajar en las posibles respuestas. Básicamente se trata de hacer como pintas o recuperaciones de espacio que puedan ser de manera no permanente, sino son perentorias, es decir, no se espera que sean para toda la vida. Esa es otra de las características del urbanismo táctico. Y el trabajo colaborativo consiste en que una vez que ya está definido cómo se van a intervenir esos espacios, participe la comunidad en la realización del proyecto. En este caso estamos en espera de, justo cuando se desarrolló este proyecto, que es el circuito escolar en la Colonia Tránsito. La Colonia Tránsito es donde están las instalaciones de la Escuela de Diseño de Limba. Y me parecía que un primer ejercicio es que ellos también conozcan sus entornos, por eso trabajo con sus contextos cercanos. Cuando empezaron a hacer la investigación, este equipo particularmente descubrió que en la zona, la Colonia Tránsito es muy pequeñita, descubrió que en la colonia había escuelas de todos los niveles educativos, desde el kinder hasta posgrado, ¿no? Para hacer una pequeña escuela, pues hay 2 secundarias, hay una primaria, las instalaciones de Limba, en donde habemos 3 escuelas de Limba, que es la Escuela de Artesanías, el Centro de Investigación Coreográfica y la Escuela de Diseño, ¿no? La Escuela de Diseño además con nivel superior. Había un CETIS y decidieron hacer un circuito que corre del metro San Antonio Abad, da la vuelta por la calle de Xocongo, y sobre Xocongo está el bachillerato, está la primaria, está una secundaria y está la Escuela de Limba. Entonces se decidió hacer un circuito. En ese circuito descubrieron que no había todos los pasos peatonales marcados para zonas escolares, ni para los peatones en general. Y entonces decidieron hacer estas pintas a partir de inspirarse en los juegos de mesa. Tiene 3 tipos de pasos peatonales. El primero, el que está arriba, es a partir de serpientes y escaleras, que es el cruce peatonal más concurrido de 2 avenidas importantes, que es Lorenzo Boturini y Xocongo, y hacen este cruce. El siguiente cruce, que lo hicieron con los palillos chinos, ese cruce es para los cruces que están entre calles, que no hay semáforo, pero que tienen esquinas importantes. Y el tercer cruce es a partir de la Matatena. Ese cruce estaría en justo los cruces intermedios entre esquinas que tienen las escuelas, incluyendo la Escuela de Diseño y el bachillerato, que tiene ahí unos cruces peligrosos en 2 avenidas bastante concurridas. Esa es, digamos, como la intervención que ellas harían en este circuito, y que, como ven, me parece, insisto, hasta ahora lo están haciendo los arquitectos, sin demérito de la arquitectura, pero que me parece que el diseño gráfico tiene una muy buena posibilidad de intervenir estos espacios. También hay otra parte que se está contemplando de algunas señales específicas y de algunas recuperaciones de espacio. Por ejemplo, descubrieron que hay varias casetas telefónicas que están a lo largo de ese circuito, que, como saben, están totalmente abandonadas. Hicieron la averiguación y resulta que para que las quiten es todo un trámite administrativo ante la alcaldía, y además lo tiene que quitar
la empresa, en este caso Telmex, y pues Telmex dijo, no, pues mejor hay que se queden a mí, ¿qué me importa? Y entonces ellas encontraron, otro de los equipos que estuvo trabajando es que podían hacerse, porque están conectadas, esas casetas telefónicas siguen teniendo el cableado para poder tener línea telefónica. Entonces ellas plantean que pueden ser unos kioscos con internet para que pueda la gente llegar, sentarse, tomar el teléfono, porque ya está la conexión. A Telmex no le costaría mayormente más que el cascajo de lo que ya está ahí puesto. En fin, creo que es un proyecto interesante donde los diseñadores podemos intervenir. Este otro se hizo un trabajo con las escuelas de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, que es el que se está haciendo en este momento, por eso les dije que no está completo. Y no se trataba de rediseñar el logo, aunque les hace mucha falta. Pero sabemos, es la necesidad primaria, ¿no? O sea, llegamos y queremos, si vamos a trabajar con una empresa, una institución o lo que sea, hay que cambiar el logo, ¿no? Porque así va a tener más clientes, porque así va a llegar más gente y pues no pasa nada. Pero bueno, quitarles esa ansiedad a los alumnos es un poco complicada. En este caso, yo también tenía la ansiedad. No sé si la Escuela Nacional de Danza Folclórica acepte las propuestas de logotipos. Hay como 4 propuestas interesantes. Pero lo interesante era cómo interveníamos el espacio para mejorarlo. Es decir, tienen una serie de salones que no están identificados. No hay no hay como croquis que te ubiquen. O sea, si tú entras ahí te perdiste, como aquí o como en la Edimba, ¿no? Nos perdemos porque nadie sabe para dónde ahí vas preguntando. Entonces se trata de hacer croquis o mapas de ubicación y también se trata de que puedan intervenir las paredes a partir de las nuevas, no tan nuevas, pero todas estas formas de impresión de plotters y de adhesivos y demás para poder identificar los espacios. Aquí hay una que va a utilizar todos los vidrios laterales del edificio, a ver si se lo permiten porque es difícil. Y aquí estas señales que van a las puertas y estas franjas que van a correr por la pared para poder ubicar al principio del pasillo, identifica cuáles son los salones que están ahí, todo va pegado en la pared y algunas cosas en piso. Básicamente es como esa, ya no tengo oportunidad de explayarme en la parte de la intervención gráfica, pero eso es lo que se está trabajando, o uno de los proyectos que se está trabajando en la Escuela de Diseño en estos semestres. Y pues, por mi parte, sería todo. Muchas gracias por este espacio. Y espero que la experiencia pues pueda servir para ampliar como estos ejercicios del diseño en donde pues que hemos estado ya ampliando nuestras barreras de ejercicio profesional, ¿no? Pues muchas gracias, Berenice, por la exposición muy, muy bonita. Pasaríamos a preguntas. No sé si haya para algunas preguntas de los asistentes también online, si hay alguna pregunta. Bueno, esperemos que vean algo. Preguntas. Aquí tenemos un par de comentarios. En sí no tenemos preguntas. José Gibran Hernández Cosío nos dice que todos los trabajos muy buenos. Y Elin Ravelo le manda un saludo, increíble maestra. Nada más son 2 comentarios, Elin Ravelo y José Gibran Hernández Cosío. ¿De aquí preguntas? Sí, yo tengo un comentario. En el EMIMA, por ejemplo, ¿cómo les ha resultado la forma de tomar los proyectos de esta manera, que es tomar proyectos proyectuales, ¿no? Ya con una intención muy, muy profesional, en vez de tomarlos solamente como por materias? O sea, ¿qué diferencia hay entre la formación? No, en esos semestres sí es como proyectos específicos, pero a partir del 5º y 6º semestre ya no son así. Ahí sí son por problemas específicos, o puede ser que los puntos de partida sean un tema, ¿no? Los problemas del agua. Y a partir de eso se genera el proyecto desde distintas visiones y con distintas soluciones, ¿no? Pueden ser productos, pueden ser estrategias, pueden ser servicios, pueden ser, ¿no?
Pero a partir del quinto semestre ya se están desarrollando ese tipo de proyectos, no son tan específicos. Nosotros aquí empezamos a hacerlo de esa manera y descubrimos que como no tienen los principios básicos de las disciplinas específicas, costaba mucho trabajo, ¿no? A pesar de que las distintas asignaturas en términos de procesos, de técnicas, etcétera, están en las específicas, cuando se enfrentan a los proyectos, no siempre entienden cuáles son esas dinámicas del proyecto específico. Por eso es que el tercero y cuarto regresamos a que fueran de manera específica y no tan amplia, porque no tienen todavía los conocimientos para abordar la actividad proyectual, ¿no? Entonces, pues no nos funcionó tan bien cuando lo dejábamos tan abierto, ¿no? Porque sí les costaba mucho trabajo. Entonces, ya entendiéndolo así, cuando se pasan a otros semestres en donde están resolviendo problemáticas desde el diseño, es mucho más fácil para ellos abordarlos, ¿no? Porque ya experimentaron sobre otros proyectos específicos, ¿no? Sí, porque, bueno, siempre ha habido un debate en relación a las carreras de diseño gráfico, por ejemplo, o de arquitectura, diseño industrial, que tienen un objetivo como muy específico, metodologías donde se marca, digamos, la diferencia de cada una de las disciplinas, a carreras como la de diseño, ¿no? Como lo comentabas, ¿no? Sin apellido, simplemente diseño como tal, que tiene también ventajas, desventajas, retos y un programa que se tiene que aplicar de diferente forma. Porque aquí, por lo que veo, ustedes aplican ya una visión del diseñador como alguien que resuelve no solo un problema de comunicación, ¿no? Es un problema de usabilidad del espacio, o sea, tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Donde ya están entrando a resolver un problema como de una forma más integral, viéndolo desde diferentes puntos de vista. Claro. En relación a lo que nos comentabas, cuando su programa, digamos, termina de ver todas estas variables de forma independiente y cómo en el proyecto las utilizan ya todas juntas. A partir del quinto semestre, o sea, ya las usan todas juntas. Ahí sí ya el quinto semestre ya empiezan a trabajarlo de manera más amplia, ¿no? También se van apoyando a lo largo de esos 4 primeros semestres de asignaturas específicas como talleres como maderas o como textiles o no, en donde también, o procesos técnicos específicos. La diferencia básica para la producción de productos no puede hacerse de diseño en general cuando topas con la producción. Ahí sí son muy específicos las técnicas de reproducción en gráfico, no son nada que ver con las textiles, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí son como muy específicas. Pero de lo que se trata es de desarrollarles el pensamiento complejo, es decir, que puedan entender que las cosas pueden como, pues todo puedes como abarcarlo desde una óptica del diseño. Por ejemplo, en el caso de lo que decíamos de abarcar paredes, digamos, ¿no? Pues la señalética es un ejercicio que sí, por supuesto, tienes que pasar por ahí, pero que ya los pictos, digamos, se han desarrollado ya tal cantidad que realmente puedes diseñar poco, ¿no? Fallidamente con todos estos que vimos en la pandemia que eran terribles, ¿no? O sea, eran todos unos poemas, pero básicamente lo que se está trabajando son sobre los soportes, ¿no? Y en utilizar estas nuevas técnicas de producción que te permiten hacer cosas inimaginables. También entendiendo que las cosas no tienen que ser para toda la vida, por un lado. Y por el otro lado, que puedes ser un poco más amigable, ¿no? Con el espacio, con las personas, con el medio ambiente. Y eso permite que empiecen a entender como de otra manera la intervención que van a hacer ellos, pues en un espacio o hasta para un libro, ¿me entiendes? O sea, que les permite abrir como estas otras posibilidades a partir de los nuevos medios también, ¿no? Entonces eso se vuelve interesante, ¿no? Habría que preguntar a ver cómo les va luego en el trabajo, ¿no? Pero sí, en general me parece que sí tienen como un sentido muy amplio. También creo, Roberto, que es muy importante que ellos conozcan como la institución, o sea, cuál es la visión de la propia escuela sobre el diseño.
porque esa es una característica que se van a llevar en lo profesional. Y eso es lo que se puede hacer la diferencia cuando seleccionan a un diseñador en un espacio u otro, ¿no? Cuando tienes muy claro qué tipo de diseñador estás haciendo o qué diseño haces tú o el que te interesa, ¿no? Y pues eso a veces no tienen opción, ¿no? Es decir, donde caiga, pero creo que sí, para mí es muy importante que ellos conozcan su sello, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardarían en aplicar las propuestas una vez aprobadas? ¿En aplicarlas? Dice, ¿cuánto tiempo tardarían en aplicar las propuestas una vez aprobadas? Pues es que ya están aprobadas, o sea, están ya los originales, está todo, solamente lo que tarde el proveedor, ¿no? En este caso. Lo difícil más bien son en el caso de estas instituciones, es el trámite burocrático para poderlas poner en operación. Esa es en términos de producciones, ya están las propuestas. En términos de toda la gestión que se hace con estas instituciones para autorizarlas, para que sea viable, etcétera, pues esa es la que es un poco más tardada. Por ejemplo, en el caso de la Colonia Tránsito, ahí tuvimos el problema teníamos dos condiciones adversas. Una, en aquel momento estaba la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Sandra Cuevas, que pues obviamente teníamos un problema porque si estaba quitando los rótulos, pues no iba a permitir que esta campaña proliferara. Y por el otro lado estaba en el fin de sexenio. Entonces ahí no había posibilidad. En este momento se está planteando pues llevarla a cabo, ¿no? Estamos en esas. En las instituciones públicas en general estamos contra estos cambios sexenales o de gobierno, etcétera, y presupuestales. Esas son como las dos condiciones. Pero fuera de eso, las propuestas ya terminadas están hechas al tamaño, todo está hecho al tamaño, para que efectivamente en el momento que digan sí, ya está, ¿no? Salvo que haya algunos ajustes y demás, pero no tenemos ya tiempo para nada más que lo apruebe. Perfecto. ¿No? Perfecto. Uh-huh. Entonces ya, Ok. pues les agradezco muchísimo. No, a ti, muchas gracias, Berenice. Y pues, si ya sin preguntas, pasaríamos a finalizar nuestra plática agradeciéndole a la maestra Berenice Miranda Madillo su presencia. Muchas gracias a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes también por esta plática, a la región Centro de Encuadre, agradecerle al Consejo Directivo de Encuadre, a Anual por la transmisión, a Mariano también aquí en la universidad. Y pues les agradezco mucho su atención. Roberto Padilla, de parte de toda la región Centro de Encuadre, muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la siguiente plática. Muchísimas gracias. Gracias.